Albor Cantar, diputado nacional electo por Cambiemos, y aprovechamos que está con nosotros. ¿Cómo le va? Muy bien. Yo engancho con lo que terminábamos en el bloque anterior y aprovecho su experiencia también para preguntarle por este tema de educación. Después vamos a entrar más en elecciones, programa económico y demás, pero digo, siempre hay polémica cuando a partir de Nación se plantea algún tipo de evaluación y se cuestionan algunos puntos que uno toma. Digo, es lo mismo en todos los lugares del país, es la misma prueba. El último de Multiple Choice se cuestionó mucho, ¿no? Porque no es un sistema además muy utilizado acá, son todas las preguntas iguales para todo el país, digo. Santa Fe, Tierra del Fuego, Tucumán. Sí, a ver, yo creo, siempre los sistemas de... Dos cosas, siempre los sistemas de evaluación pueden ser mejorados, primero, y segundo, si no evaluamos, no sabemos para dónde ir. Si no sabemos dónde estamos parados, no sabemos para dónde ir. Yo, con respecto al tema de las pruebas estandarizadas, si uno está apuntando a igualar las condiciones de calidad, pensando en igualar para arriba, ¿no? Por supuesto, tenemos que tener una referencia. Después uno hace los análisis de las distintas circunstancias de Formosa, de Santa Fe o de Tierra del Fuego, de esa escuela pública sin recursos, de otra escuela privada en la Recoleta porteña, digamos, pero la necesidad de hacer una evaluación que nos permita ver con claridad lo que uno supone es sumamente necesario. Y por otra parte, desmitificar. No es cierto que la responsabilidad sea de los exclusiva, y mucho menos exclusivamente de los docentes, ¿no? Hay que dar las condiciones para tener los mejores docentes, para tener los mejores alumnos, la mejor educación. Entonces, pero para saber dónde estamos fallando, y lo primero que tenemos que hacer es tener el diagnóstico, y para eso hay que hacer evaluaciones. El tema de la inversión en educación, ¿en cuánto se debería multiplicar? Porque siempre se plantea no alcanza, históricamente, ¿no? Que no alcanza. Sí, el tema del presupuesto educativo siempre es una referencia. Yo creo que ahora lo que estamos procurando hacer, por lo menos mientras yo estaba en el ministerio, era, digamos, invertir la discusión, digamos, antes de decir qué inversión necesitamos, es decir, qué cosas necesitamos hacer, y para hacer estas cosas, cuánta inversión, cuál es la inversión que se necesita, ¿no? Porque si no, a mí me dio la sensación siempre que en los últimos años como que se ponía el carro delante del caballo, ¿no? Decía, bueno, el tanto del PBI, que siempre va a parecer poco, ¿no? Porque siempre, sobre todo cuando uno habla de presupuesto educativo, siempre aspira a una mayor inversión. ¿Y para qué? Y volvemos a la misma discusión anterior. Ahora, si no se fija un porcentaje, después, si la ecuación necesita, requiere de más financiamiento, ¿de dónde lo saca? El porcentaje hay que fijarlo, pero hay que fijarlo sobre la base de cuáles son los objetivos a alcanzar. Y para saber cuáles son los objetivos a alcanzar, tenemos que saber dónde estamos parados. Ese es, me parece, el círculo que hay que completar. La escuela hace muchísimos años se veía como un lugar de ascenso social, que te abría las puertas, posibilidad de trabajo. Digo, ¿cuánto cambió eso a hoy? ¿Y qué nos falta para retomar ese camino? Más allá de que tiene una valoración alta en general. Sí, tiene una valoración alta y sigue siendo una herramienta de la educación. Yo creo que la educación es el futuro de la Argentina. Es decir, en la medida que nosotros mejoremos nuestra calidad educativa y en la medida que la educación llegue a todos, sea inclusiva y permita justamente ese ascenso social, porque lo que es cierto que está comprobado, el chico que no tuvo educación inicial ya está un par de escalones más abajo de aquel que la tuvo. Ni que hablar quien no pudo terminar la secundaria, ¿no? Y ni que hablar con quien no tiene este tipo de instrucción y aquel que accede a un título universitario. Entonces, lo importante de la educación es que es la herramienta de igualación más fuerte que tienen los pueblos. No hay otra cosa que permita ese ascenso social iguale más que la educación. La Argentina tiene una experiencia histórica muy, muy grande, ¿no? En todo esto, ¿no? En nuestra historia la educación siempre fue el eje del ascenso social en la Argentina. La semana pasada que usted nos visitó en el informativo al mediodía,
Yo le preguntaba por el tema de después de las elecciones y haciendo una evaluación de que evidentemente hay mucha gente que no votó con el bolsillo, porque hay situaciones o de reactivación o de mejoras que no se ven todavía, ¿no? Con aumentos en puerta de lo que sea la luz, el gas, el tema de empleos o desempleos. En Santa Fe hay una crisis, hay algunas empresas hoy que están con trabajadores en la calle. ¿Cuándo llega esta reactivación al bolsillo? ¿Y cuánto estiman ustedes que hay paciencia en la gente, el elector que vuelve a dar? Creo que en buena medida ya se empezó a sentir, ¿no? Porque empezó una suba del consumo, comparativamente con todas las comparaciones interanuales son mejores, de turismo. Sí, CAME tiró unas cifras este fin de semana de mejoras de un 3,5% en lo que son pequeñas y medianas empresas. Pero se ha visto en las vacaciones de invierno en el turismo, se ha visto en el récord de pasajeros en vuelos de cabotaje, una reactivación en el consumo que estuvo mucho tiempo parado. La gente pensaba dos veces antes de consumir algo. ¿Es reactivación? La oposición dice no es reactivación. Se están retomando los índices que había antes de la crisis que genera Cambiemos. No, la crisis venía de mucho antes. La crisis venía de mucho antes que del 10 de diciembre del 2015. Yo digo, parece que hay cosas, alguno escucha a algunos colegas de otra mirada política y parece que el 9 de diciembre del 2015 vivíamos en Disneylandia y el 10 de diciembre o el 11 de diciembre, el día siguiente que subió Mauricio Macri, se vino la debacle en el país y eso realmente no es real. Lo que sí estamos en situación inclusive algo mejor de lo que estuvo en el 2015, porque indudablemente hubo un primer semestre del 2016 que fue muy duro para todos, ¿no? Pero hay 13 de 15, las últimas mediciones, 13 de 15 actividades industriales están en crecimiento. Bueno, aquí hace poquito General Motors anunció una inversión de $500 millones. El presidente va a estar visitando una planta en estos días. ¿Mañana? Sí, si mañana. No me equivoco. Metalúrgica, bueno, hay. Y hay que esperar a ver qué surge de esta convocatoria al diálogo y estas nuevas medidas que se están planteando, que justamente apuntan a esto, ¿no? A acelerar el proceso de reactivación y crecimiento de la Argentina. Si hace un análisis de lo que fue las elecciones, uno mirando incluso no solo el mapa nacional, sino las provincias, pareciera que la gente decidió optar por dos posiciones bastante definidas, ¿no? O Cambiemos o algún sector del kirchnerismo. En Buenos Aires lo de Massa, digo, es bastante evidente, como que se diluyó. Sí. Acá en la provincia de Santa Fe también. Digo, se votaron planificaciones y posiciones muy claras. ¿Lo que se viene es esto? Yo creo que sí, que si nosotros analizamos, por ejemplo, yo diría todo el eje de los debates de campaña estuvieron giradas hacia dos miradas diferentes del rumbo que tiene el país. Uno se lo ve hasta los eslogans de campaña, ¿no? El kirchnerismo era pongámoslo en freno a las políticas neoliberales. La nuestra en Cambiemos era démosle un respaldo, una confianza para no retroceder en las políticas de cambio que estamos llevando adelante. En algún momento tuve la oportunidad de compartir un programa en la ciudad de Santa Fe con Agustín Rossi y yo le decía que parece que íbamos por las veredas opuestas, porque él escuchaba a los vecinos de una margen y yo escuchaba a los vecinos de otra, porque las lecturas de la situación del país son muy diferentes, ¿no? Es decir, una que está todo mal, y lleva a estas declaraciones desafortunadas de Antonio Bonfatti, de que el lector es el culpable de todo esto, y otro que, sin decir que está todo bien, ni mucho menos, porque claramente decimos, hay gente que la está pasando mal, hay mucho esfuerzo por parte de los argentinos para salir, pero estamos en el camino correcto y me parece que la mayoría de la gente en nuestra provincia, en general todo el país, tuvo esta mirada. ¿Cuánto del voto a Cambiemos en las últimas elecciones legislativas es porque efectivamente
muchos ciudadanos querían votar la opción Cambiemos, y cuánto tiene que ver con tal vez la falta de autocrítica y algunos casos de corrupción de los gobiernos anteriores, que ni siquiera el mismo kirchnerismo hizo alguna autocrítica seria, ¿no? Y lo emblemático de lo de Debido, como para poner un ejemplo. Sí, claro. Creo que hay de todo, ¿no? Me parece que hay un voto de confianza, en el sentido de que se están haciendo las cosas que hay que hacer, que se le dice la verdad a la gente, que es un gobierno que gestiona mucho, que hace muchas cosas, que se equivoca, deberíamos equivocarnos menos, pero que se equivoca, pero que cuando se equivoca lo reconoce, corrige errores, que no es un gobierno soberbio, todo lo contrario. Y después sí, en la opción electoral, claramente en nuestra provincia, en Provincia de Buenos Aires, en la gran mayoría, era una opción kirchnerista, que era el gobierno que había estado hasta hace 20 meses atrás, en los últimos 12 años. Entonces, creo que hay una sumatoria de elementos que no es 100% de puramente un respaldo a las políticas de Cambiemos en el gobierno del presidente Macri, pero tampoco es que es un voto en contra de, ¿no? O para que no vuelva. Hay una mezcla de todo un poco, me parece. El tema de las ganancias sigue siendo uno de los puntos que algunos, incluso por dentro, pero no lo dicen a la opinión pública, que no se termina de cerrar con esta promesa de que no iba a haber más impuesto a las ganancias, por lo menos para el asalariado. La realidad es hoy que más gente la paga. Sí, paga ese impuesto, ¿no? Y hay que seguir produciendo ajustes como el que se hizo el año pasado en el Congreso de la Nación, y seguramente habrá otro antes de fin de año para el año próximo, para que no impacte no sea tan distorsivo el impuesto a la ganancia, que ese es el problema que hemos tenido, ¿no? Hubo una distorsión muy fuerte del impuesto a la ganancia. Yo lo he dicho en más de una oportunidad, yo creo que estoy a favor del impuesto a la ganancia, de que hay que porque aparte es uno de los impuestos que es menos regresivo, digamos. Nosotros tenemos que ver cómo reducimos particularmente impuestos, lo que lo pagan todos por igual. Lo paga el chico que vende diario cuando va a comprar un litro de leche, lo mismo que el hijo del gerente general de una multinacional, digamos. Entonces, o impuestos como ingresos brutos, que también en ese aspecto es en la cadena lo va pagando todo el mundo. Pero bueno, hay que ir levantando los pisos para que entren menos los que menos cobran, particularmente en el tema asalariado, no aporten porcentualmente menos, y eso hay que ir corrigiéndolo gradualmente. ¿Eso se vendrá? Yo creo que hay todo un planteo muy fuerte de reducción de impuestos.